44 años entregados a una sola obra que nunca llegó a ver terminada. Un hombre que pleiteó contra los propietarios del edificio que él mismo había construido. Un arquitecto al que confundieron con un mendigo el día en que lo atropelló el primer tranvía de Barcelona. Y, sin embargo, su firma cubre la ciudad entera, desde las farolas de la Plaza Real hasta las torres que aún hoy se elevan hacia el cielo catalán. ¿Cómo es posible que un genio reconocido en vida muriera olvidado entre los pobres? ¿Y quién era el verdadero cliente al que sirvió hasta su último aliento? Bienvenidos a una nueva entrega de Historias de Creadores. Soy Carlos Valverde, y hoy nos detenemos ante la figura de Antoni Gaudí. Para comprender al hombre que cambió para siempre el rostro de Barcelona, hay que regresar primero a una pequeña casa de campo cerca de Reus, donde un niño enfermo aprendió a mirar el mundo de un modo que nadie más había mirado antes. El 25 de junio de 1852, en una modesta casa de campo de las afueras de Reus, una mujer llamada Antonia Cornet daba a luz con enormes dificultades a su quinto hijo. El parto fue tan largo y penoso que la comadrona, con el rostro grave, pronunció en voz baja las palabras que ninguna madre quiere escuchar. El niño no sobreviviría. Había que bautizarlo cuanto antes para salvar al menos su alma. Lo envolvieron deprisa, lo llevaron a la iglesia del apóstol San Pedro y allí, ante la pila, recibió el nombre con el que pasaría a la historia: Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet. Pero el niño no murió aquel día, ni al siguiente. Resistió, contra todo pronóstico, durante semanas, meses, años. Sus 4 hermanos no tuvieron la misma suerte. 2 murieron en la primera infancia, otro siendo adolescente, y la hermana abandonó este mundo poco después de dar a luz a una niña. De toda aquella familia numerosa, solo Antoni alcanzaría una edad avanzada. Resulta difícil imaginar el peso de semejante destino sobre los hombros de un niño. Crecer rodeado de cunas vacías, de pequeñas tumbas, de silencios que pesaban más que cualquier palabra. La tierra donde vino al mundo era el Camp de Tarragona, una llanura mediterránea bañada por una luz que los pintores buscan toda su vida y casi nunca encuentran. Reus, a finales del siglo XIX, era una ciudad próspera, segunda en importancia dentro de Cataluña, con un fuerte tejido artesanal y un orgullo provinciano que pocas urbes podían igualar. A pocos kilómetros, en el pueblo de Riudoms, la familia poseía una pequeña casa de campo conocida como el Mas de la Calderera. Allí, entre olivos, viñas e higueras, transcurrieron buena parte de los primeros años del pequeño Antoni. El padre, Francesc Gaudí i Serra, era calderero. Trabajaba el cobre con las manos, doblaba las planchas, las martillaba, las moldeaba hasta convertirlas en recipientes brillantes y curvos. Pertenecía a una estirpe de 8 generaciones dedicadas al mismo oficio, y aquel taller, lleno del fragor del metal y del resplandor del fuego, fue para el niño la primera escuela del mundo. Antoni pasaba horas observando cómo una superficie plana, dura, aparentemente muerta, se transformaba bajo el martillo en una forma tridimensional, llena de vida y de luz. Muchos años después, ya convertido en uno de los arquitectos más célebres de Europa, lo recordaría con palabras precisas. Afirmó que era hijo, nieto y bisnieto de caldereros, y que esa era la razón por la que él pensaba el espacio de un modo distinto al de los demás. Sin embargo, mientras los otros niños del pueblo corrían descalzos por los caminos, jugaban a las pedreas en las eras y se bañaban en las acequias, Antoni los observaba desde lejos. Una artritis reumática, declarada cuando apenas levantaba un palmo del suelo, le impedía moverse con normalidad. Las rodillas se le inflamaban hasta el punto de no poder ponerse el calzado habitual. En los días peores, su único medio de transporte era un pequeño burro sobre el que recorría las colinas próximas a Riudoms. Uno de sus recuerdos más vívidos de la infancia fue una frase escuchada al médico: «Si el niño no aprende a cuidarse, morirá joven». Aquellas palabras se grabaron en su memoria con una nitidez que jamás se borraría. Cuentan que un día, cuando Antoni tenía 5 años, su madre lo cogió de la mano y le dijo que iban a ir juntos a Tarragona, a la catedral, ante la imagen de la Virgen. El niño quería arrodillarse, como hacían los demás peregrinos, pero sus piernas no le obedecieron. El dolor era demasiado fuerte. Se limitó a inclinar la cabeza y a susurrar unas palabras de agradecimiento por seguir vivo.
En ese instante, según contaría más tarde, comprendió que su vida había sido conservada por algún motivo y que más adelante, en algún momento, descubriría cuál era. La enfermedad, que para cualquier otro habría sido una maldición, terminó siendo para él una forma extraña de bendición. Mientras los demás corrían, él miraba. Mientras los demás jugaban, él observaba. Pasaba tardes enteras tendido sobre la hierba, con los ojos fijos en el vuelo de los insectos, en la curvatura de una hoja de higuera, en el modo en que las ramas de un olivo se torcían sobre sí mismas buscando la luz. Descubrió pronto que la naturaleza no conoce las líneas rectas. Cada forma, cada superficie, cada estructura del mundo natural se desplegaba siguiendo curvas, espirales, volutas, ondulaciones. Aquella revelación, hecha con la mirada fija en una caracola o en el caparazón de una tortuga, iba a marcar todo su pensamiento posterior. Lo expresaría, ya anciano, con una frase rotunda. Dijo que la línea recta pertenece a los hombres y la curva pertenece a Dios. Cuando los dolores remitían, salía con sus dos amigos de infancia, Eduard Toda-Iguel y Josep Rivera, a explorar los alrededores. Los tres muchachos se aventuraban más allá de lo que cualquier adulto habría aprobado. Un día llegaron hasta las ruinas del monasterio cisterciense de Poblet. Lo que vieron los dejó mudos. El gran cenobio, joya del románico catalán, había sido devastado durante las guerras civiles del segundo tercio del siglo XIX. Bóvedas hundidas, claustros invadidos por la maleza, sepulcros reales profanados, ornamentos arrancados. Los tres chiquillos, sentados sobre una piedra caída, hicieron un juramento solemne. Algún día, cuando fueran mayores, devolverían a aquel monasterio toda su antigua gloria. Era, por supuesto, una promesa imposible, una fantasía propia de la edad. Y, sin embargo, en aquella tarde polvorienta entre ruinas, Antony comprendió algo que lo acompañaría toda la vida. Las piedras hablaban. Las piedras contaban historias. Las piedras podían ser resucitadas. Mientras los otros dos discutían sobre cómo recaudarían el dinero para la restauración, él se quedó mirando una nervadura gótica caída en el suelo, palpando sus aristas, intentando comprender por qué unos sillares se sostenían en pie durante 600 años y otros se desplomaban. Aquella tarde, sin saberlo, dejó de ser un niño enfermo. Empezó a ser un arquitecto. Los maestros del Colegio de los Escolapios de Reus, donde cursó la enseñanza media, no apreciaron particularmente sus dotes. Suspendió el examen de dibujo, lo cual resulta una broma cruel del destino si se piensa en lo que vendría después. Pero en cuadernos privados, lejos de la mirada de los profesores, dibujaba escenarios para representaciones teatrales, ilustraba un pequeño semanario escolar y trazaba esbozos arquitectónicos cargados de una fantasía que aún no sabía cómo canalizar. El padre, hombre práctico, observaba al hijo como una mezcla de orgullo y de inquietud. Aquel muchacho frágil, callado, obstinado, no parecía destinado al taller familiar. Tampoco al campo. Quizá, pensaba el calderero, su lugar estuviera en los libros. Y así fue. Cuando Antony cumplió 16 años, la familia tomó una decisión que iba a cambiarlo todo. El primogénito, Francesc, partiría hacia Barcelona para estudiar medicina, y el pequeño Antony iría con él. La capital catalana, esa ciudad que el muchacho solo conocía por descripciones y por algún grabado, se convertiría en el escenario de toda su vida adulta. No volvería a Reus salvo en visitas esporádicas. No volvería a vivir bajo el mismo techo que su padre hasta muchos años más tarde, cuando ya fuese un anciano. Aquel niño que no debía sobrevivir, aquel niño que no podía correr, aquel niño que aprendió a mirar el mundo desde la quietud, se disponía a marcharse. Llevaba en su equipaje un cuaderno de bocetos, una intuición casi mística sobre las formas de la naturaleza y una pregunta sin respuesta. ¿Para qué había sido conservada su vida? La respuesta, aunque él aún no lo supiera, lo estaba esperando entre las calles de la ciudad que un día llevaría su nombre escrito en piedra. La sala estaba en silencio. Los miembros del tribunal, hombres mayores con barbas pobladas y miradas severas, intercambiaban gestos de desconcierto. Sobre la mesa se extendían los planos de un proyecto de fin de carrera
que no se parecía a ningún otro. Un auditorio para una universidad, sí, pero resuelto con tal libertad estructural, con tal desprecio por las convenciones académicas, que algunos profesores no sabían si reír o indignarse. Cuando el director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, Elies Rogent, firmó por fin el título aquel 15 de marzo de 1878, pronunció la frase que iba a perseguir al recién licenciado durante el resto de su vida. «Señores», afirmó, «no sé si hemos otorgado el diploma a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá». El joven de 25 años que recibió aquel diploma había llegado a Barcelona casi una década antes con el equipaje de los soñadores provincianos. Una maleta pequeña, un cuaderno de bocetos, un hermano mayor que iba a estudiar medicina y un padre lejano que enviaba lo poco que podía desde Reus. La ciudad que encontró era una capital en plena transformación. Las murallas medievales acababan de ser derribadas, el famoso plan del ingeniero Ildefons Cerdà extendía la trama del Eixample en cuadrícula hacia los antiguos campos de cultivo, y la burguesía industrial catalana levantaba palacios urbanos para celebrar su nuevo poder. Barcelona crecía a una velocidad que mareaba. Cada mes aparecían fábricas nuevas, calles nuevas, fortunas nuevas. Antoni se instaló en una habitación modesta del casco antiguo y durante los primeros años vivió la vida austera del estudiante sin recursos. Para sufragar los estudios trabajó como delineante en los despachos de varios arquitectos consagrados, entre ellos Emili Sala Cortés y Francesc de Paula del Villar, dos nombres que volverían a cruzarse con el suyo más adelante de un modo casi profético. En aquellos despachos aprendió el oficio desde abajo, dibujando rejas, farolas, fragmentos de cornisa, planos de detalle que otros firmaban. Era un trabajo monótono, mal pagado, pero le enseñó algo que ninguna lección magistral habría podido transmitirle. La arquitectura no se hace solo con ideas, se hace con manos, con materiales, con horas de tedio convertidas en precisión. Sin embargo, en las aulas oficiales no destacaba demasiado. Faltaba con frecuencia a las clases, discutía con los profesores, mostraba un desdén apenas disimulado por la geometría analítica y por las matemáticas abstractas. Lo que le interesaba estaba en otra parte. Pasaba tardes enteras en la biblioteca de la escuela, devorando los grandes tratados de arquitectura que circulaban por la Europa de aquel momento. Leyó con avidez al francés Eugène Viollet-le-Duc, el gran restaurador de catedrales góticas, el hombre que sostenía que cada elemento estructural debía mostrar con honestidad su función. Devoró los libros del crítico inglés John Ruskin, para quien la belleza arquitectónica era inseparable de la moralidad de quien construía. De Viollet-le-Duc tomó la pasión por las estructuras visibles, por la sinceridad constructiva. De Ruskin, la convicción de que un edificio no es solo un refugio, sino un acto espiritual. Aquellas lecturas se mezclaban en su cabeza con algo que ningún libro podía darle. Las largas caminatas por los alrededores de Barcelona, por la falda de Collserola, por la montaña de Montjuïc, por los caminos que conducían hacia las playas todavía solitarias del Maresme. Caminaba mucho, a pesar del reuma que seguía atormentándolo. Caminaba mirando las cosas. Una piña, un trozo de corteza, la curva de una ola, el modo en que las olas de Castelldefels se ordenaban en hileras antes de romper. Anotaba en su cuaderno, hacía esquemas. Comparaba la disposición de las hojas de una palmera con el modo en que los nervios góticos se abren en una bóveda. Y al mismo tiempo, algo extraño empezó a ocurrir en su vida cotidiana. El joven austero, el muchacho provinciano, comenzó a transformarse. Descubrió la elegancia. Empezó a vestir trajes cortados a medida, a comprar guantes finos, a frecuentar los cafés literarios de la calle de Fernando y de la Rambla. Adquirió un reloj de oro con sus primeros ahorros y lo presentaba en sociedad como una reliquia familiar, aunque su familia no había tenido jamás semejante objeto. Imprimió tarjetas de visita con un orla ornamental que recordaba lejanamente a los emblemas heráldicos de las casas nobles. Quería ser visto. Quería ser tomado en serio. Quería, sin atreverse a confesarlo del todo, abrirse camino en una ciudad donde los apellidos y los gestos pesaban tanto como el talento. Sus profesores lo miraban con sospecha.
No era solo aquella vanidad incipiente lo que los inquietaba, eran los proyectos. Un día, al pedirle que dibujase la puerta de un cementerio, Anthony entregó no solo la puerta sino toda una procesión fúnebre que la atravesaba, con caballos negros, plañideras y una carroza cargada de coronas. El profesor le devolvió el trabajo con un comentario seco. Le había pedido una puerta, no una novela. En otra ocasión, encargado de proyectar el escaparate de una guantería, presentó una composición tan delirante que el local quedó convertido en una pequeña ciudad fantástica, con árboles hechos de guantes, casas hechas de guantes y carruajes hechos de guantes. El propietario, en lugar de enfadarse, quedó encantado y decidió llevar la propuesta a la Exposición Universal de París. Cuando los compañeros le preguntaban por qué hacía aquellas cosas, Anthony se limitaba a encogerse de hombros. No era exhibicionismo, no era provocación, era simplemente su modo natural de pensar. Allí donde otros veían un encargo limitado, él veía un universo entero por desplegar. Llevaba en la mente un mundo desbordante, alimentado durante años de inmovilidad infantil, y aquel mundo pugnaba por salir a través de cada lápiz, de cada plano, de cada conversación. Los primeros encargos reales llegaron poco después de la licenciatura. El Ayuntamiento de Barcelona le confió el diseño de las farolas de gas para la Plaza Real y la Plaza del Palacio. Aquellas estructuras, con sus caduceos enroscados y sus brazos curvados como ramas de árbol, todavía iluminan hoy las noches del casco antiguo. También se ocupó de mobiliario, de proyectos menores, de una cooperativa obrera en Mataró para la que diseñó hasta los grapados de oficina. Era un comienzo modesto, pero todo lo que tocaba llevaba ya una marca propia, inconfundible. Los compañeros de promoción comenzaron a hablar de él con una mezcla de admiración y de burla. Algunos lo consideraban un fanfarrón, otros un visionario. Unos pocos, los más perspicaces, intuyeron que aquel joven elegante de ojos azules iba a cambiar algo que aún no sabían nombrar. Lo cierto es que la frase del director Royent no había sido un capricho. Reflejaba con exactitud el desconcierto de quienes lo habían formado. Los signos del posible genio y los signos de la posible locura coexistían sin separarse, como dos hilos del mismo tejido. La procesión fúnebre en lugar de una puerta, la ciudad de guantes en lugar de un escaparate, los planos llenos de curvas allí donde se exigían rectas. Eran indicios de algo, pero nadie sabía aún de qué. El tiempo, como había anunciado el director, comenzaría a dar su veredicto muy pronto, y lo haría, contra todo pronóstico, gracias a una guantería. París, primavera de 1878. La Exposición Universal había convertido la ciudad en el escaparate del mundo entero. Pabellones nacionales, máquinas industriales, fuentes monumentales, escaparates pensados para deslumbrar a los millones de visitantes que paseaban por el campo de Marte. Entre aquellos visitantes había un hombre alto, de barba cuidada y porte aristocrático, que se detuvo de pronto ante una vitrina extraña. Era el stand de un comerciante catalán de guantes llamado Esteve Comella. El visitante se quedó largo rato mirando aquella composición delirante de maderas talladas, vidrios curvos y formas vegetales. Después se acercó al expositor y le hizo una sola pregunta. ¿Quién diseñó esto? Aquel hombre se llamaba Eusebi Güell i Bacigalupi. Era uno de los hombres más ricos de Cataluña, y aquella pregunta iba a cambiar la vida de Antoni Gaudí para siempre. Eusebi Güell pertenecía a una de esas familias que solo podían surgir en la Cataluña industrial del siglo XIX. Su padre, Joan Güell, había emigrado de joven a Cuba sin un real en el bolsillo. Había hecho fortuna en el comercio colonial y había regresado a Barcelona para fundar una de las mayores fábricas textiles del país. El hijo, educado en los mejores colegios de Francia y de Inglaterra, hablaba varios idiomas, leía a los clásicos, dominaba el latín y se interesaba por la química industrial, por la economía política, por la arqueología y por las artes plásticas. Era, en suma, la encarnación de aquel patriciado catalán que aspiraba a unir el dinero burgués con la cultura aristocrática. Coleccionaba pintura, escribía artículos para revistas literarias, financiaba expediciones arqueológicas y soñaba con convertir Barcelona en una nueva Florencia mediterránea.
Cuando regresó de París a finales de aquel año, Güell se puso en contacto con el joven autor del escaparate. La primera entrevista entre ambos hombres tuvo lugar en el despacho del industrial, en una mansión del Paseo de Gracia. Gaudí, con sus mejores ropas, sus guantes claros y sus ojos azules llenos de un brillo inhabitual, se presentó con la timidez de quien no sabe muy bien dónde está pisando. Güell, hombre acostumbrado a tratar con ministros, banqueros y obispos, lo recibió con esa cortesía exquisita que era marca de su clase. Hablaron de arquitectura, hablaron de Cataluña, hablaron de la idea de un arte nacional que pudiera competir con los grandes estilos europeos. Cuando el joven arquitecto se marchó, varias horas más tarde, el industrial dijo a uno de sus allegados una frase que pronto correría por los círculos barceloneses. Acababa de conocer a un hombre que iba a dejar huella. Lo extraordinario de aquel encuentro no fue solo la diferencia de fortuna, fue la afinidad inmediata de dos sensibilidades aparentemente opuestas. Güell era un hombre de mundo, refinado, mesurado, devoto. Gaudí era un provinciano testarudo, brusco, todavía algo vanidoso, con una imaginación que asustaba a los conservadores. Y sin embargo, en cuanto empezaron a conversar, descubrieron que pensaban lo mismo sobre lo esencial. Ambos creían que la arquitectura no era un oficio decorativo, sino una forma superior de manifestación espiritual. Ambos creían que Cataluña merecía un lenguaje arquitectónico propio, distinto del academicismo francés y del eclecticismo madrileño. Ambos creían, aunque ninguno lo hubiera formulado aún con claridad, que un edificio podía ser una oración hecha de piedra. Aquella confluencia de visiones se tradujo, en muy pocos años, en una colaboración sin precedentes en la historia de la arquitectura europea. Güell se convirtió en algo más que un cliente. Fue mecenas, amigo, confidente y escudo protector. Le encargó proyectos que ningún otro burgués barcelonés habría aceptado financiar. Le concedió libertad creativa absoluta, una libertad que parecía un lujo escandaloso en una época en que los arquitectos solían recibir órdenes muy estrictas. Una anécdota recogida por varios biógrafos resume aquella relación. El administrador de las cuentas del señor Güell se presentó un día ante su patrón con el rostro descompuesto. «Señor», dijo, «este Gaudí está vaciando sus arcas». Güell miró las facturas con calma, levantó la mirada y respondió con tranquilidad. «Solo eso ha gastado». Los primeros encargos llegaron casi en cadena. El industrial le confió el diseño de los pabellones de su finca de Pedralbes, en las afueras de Barcelona. Allí, entre los jardines de la antigua propiedad familiar, Gaudí levantó 2 pabellones de entrada y la famosa Puerta del Dragón, una reja forjada en hierro que representa al monstruo mitológico Ladón, guardián del jardín de las Hespérides. La reja, con sus escamas erizadas, sus garras tendidas y su lengua bífida, parece a punto de cobrar vida cada vez que el viento la roza. Junto a aquellos pabellones, Gaudí construyó pequeños cuerpos auxiliares con cúpulas mudéjares, chimeneas en forma de torre y muros revestidos de cerámica vidriada. Era el primer ensayo de un lenguaje propio, un lenguaje en el que cabían el mudéjar andalusí, el gótico catalán, la cerámica mediterránea y la fantasía oriental, todo amalgamado bajo una misma mano. Mientras tanto, otros encargados barceloneses comenzaron a fijarse en aquel arquitecto al que el todopoderoso Güell había acogido bajo su manto. Manuel Vicens y Montaner, un próspero industrial dedicado a la fabricación de baldosas cerámicas, le encargó una vivienda de veraneo en lo que entonces era el pueblo independiente de Gracia. Gaudí concibió la casa Vicens como una explosión de cerámica, ladrillo visto y hierro forjado, con torres mudéjares, miradores con celosías árabes y una verja exterior decorada con hojas de palmito fundidas en hierro. Cuentan que se inspiró en una palmera que crecía en el solar antes de iniciar las obras, y que mandó moldear sus hojas para perpetuarlas en metal. La casa, hoy declarada Patrimonio Mundial, fue el primer edificio plenamente firmado por él, sin la tutela de ningún maestro. Lo fascinante de aquel periodo no es solo lo que Gaudí construía, es lo que le ocurría por dentro. Durante años había sido un joven inseguro, ávido de reconocimiento, ansioso por demostrar que no era el provinciano enfermizo que algunos veían en él. Ahora, amparado por la confianza de Güell,
Comenzaba a soltar las amarras. Empezaba a permitirse audacias que años antes no se habría atrevido siquiera a esbozar. Sus dibujos se llenaron de curvas imposibles, de superficies onduladas, de soluciones estructurales que sus antiguos profesores habrían tachado de irresponsables. El temor a no ser comprendido se disolvía poco a poco bajo la mirada serena de aquel mecenas que jamás le pedía explicaciones. Existe un detalle que dice mucho de aquella relación. Goell no era un cliente ingenuo, era un hombre culto, formado, capaz de juzgar por sí mismo la calidad de cualquier proyecto. Si depositó en Gaudí semejante confianza, fue porque comprendió antes que nadie lo que había detrás de aquellas formas inusitadas. Comprendió que el joven arquitecto no era un caprichoso, sino un pensador profundo del espacio, un constructor que estaba intentando algo que la arquitectura europea aún no se había atrevido a intentar: devolver el edificio a la naturaleza, recuperar las leyes secretas de la materia viva. A finales de la década de 1880, Antoni Gaudí ya no era el estudiante incomprendido de la escuela superior. Era un arquitecto solicitado, admirado por unos pocos, temido por muchos, protegido por uno de los hombres más poderosos de Cataluña. Tenía 30 y pocos años, una agenda llena de encargos y la sensación íntima de haber encontrado, por fin, el lugar para el que había sido conservado durante una infancia tan próxima a la muerte. Aquel encuentro fortuito ante una vitrina parisina había abierto la puerta. Lo que se desplegaba detrás iba a ser, en muy pocos años, una de las aventuras arquitectónicas más insólitas que el siglo XIX podía haber soñado. El administrador del señor Goell entró en el despacho con un fajo de facturas en la mano y el ceño fruncido. Llevaba meses observando con creciente alarma las cuentas del nuevo palacio que su patrón estaba construyendo en la calle Nueva de la Rambla, en pleno corazón del Raval barcelonés. Las cifras superaban cualquier presupuesto previsto. Los materiales se traían desde lugares insospechados: mármoles de Garraf, maderas tropicales, planchas de hierro forjado a medida. El administrador colocó los papeles sobre el escritorio de Eusebi Goell y dijo con voz contenida: «Señor, este arquitecto está dejando vacíos sus bolsillos». Goell hojeó las facturas con la misma calma con que habría leído el periódico de la mañana. Levantó la vista y respondió con una sonrisa apenas perceptible. «Solo eso ha gastado», dijo. Aquella frase, repetida después en 1000 tertulias barcelonesas, resumía mejor que cualquier tratado la naturaleza del vínculo entre el mecenas y el arquitecto. El encargo del Palacio Goell había llegado en 1886 y planteaba, desde el primer momento, un desafío que cualquier otro arquitecto habría considerado imposible. El solar disponible era estrecho, alargado, encajado entre 2 edificios preexistentes en una de las calles más densamente pobladas del casco antiguo. Apenas 18 metros de fachada para albergar una mansión señorial que debía cumplir todas las funciones de un palacio aristocrático tradicional. Caballerizas en el sótano, recepciones en la planta noble, dormitorios privados, salones de música, capilla doméstica y dependencias para una numerosa servidumbre. La mayoría de los profesionales habrían distribuido aquellos espacios en una sucesión convencional de pisos. Gaudí hizo algo distinto. Concibió todo el edificio en torno a un gran vacío central, un salón de 3 alturas coronado por una cúpula parabólica perforada por pequeños orificios que dejaban entrar la luz como si fuera un firmamento estrellado. Aquel salón, núcleo del palacio, era una hazaña estructural sin precedentes en la arquitectura doméstica española. La cúpula, construida con ladrillo visto siguiendo la técnica catalana de la bóveda tabicada, se elevaba sobre 4 grandes arcos parabólicos. Durante el día, la luz del sol entraba por las perforaciones y proyectaba sobre las paredes una constelación cambiante de puntos luminosos. Durante la noche, los criados encendían lámparas en el espacio interior de la cúpula y, vistas desde el salón, producían exactamente el efecto de un cielo estrellado. Allí se celebraron conciertos privados, recitales de poesía, recepciones a las que asistieron compositores como Isaac Albéniz y Enrique Granados. Allí se predicó también la misa los días festivos, con un altar oculto detrás de paneles móviles que se desplegaban únicamente para la ceremonia. La fachada del palacio, sobria a primera vista, contiene uno de los rasgos más significativos del lenguaje gaudiniano. 2 enormes arcos parabólicos custodian la entrada.
suficientemente amplios para permitir el paso de los carruajes hacia las caballerizas del sótano. Entre los dos arcos, suspendido como un blasón, se eleva un farol de hierro forjado coronado por las 4 barras del escudo de Cataluña y por un yelmo medieval. No era un capricho decorativo, era una declaración política. Güell, como Gaudí, pertenecía a esa generación de patricios catalanes convencidos de que Cataluña debía recuperar su personalidad cultural propia, su lengua, su historia, sus símbolos. Aquel farol, colocado sobre la entrada del palacio, anunciaba a quien se acercara que detrás de aquellas puertas vivía una familia que se sentía catalana antes que española. El interior del palacio desplegaba una concentración de lujo tan exquisita que rozaba lo barroco. Las maderas elegidas para los artesonados, paneles y muebles procedían de los rincones más remotos del mundo. Ébano del África ecuatorial, palisandro de Brasil, caoba de Cuba, ciprés del Mediterráneo, fresno de los Pirineos. Una de las habitaciones estaba completamente revestida de eucalipto, otra de haya, otra de roble. Los techos llevaban incrustaciones de marfil y caparazón de tortuga, materiales que en aquel momento se consideraban el colmo del refinamiento. Los herrajes, todos diseñados por Gaudí, mostraban una invención inagotable. Pomos en forma de hoja, cerrojos con motivos vegetales, picaportes que reproducían criaturas marinas. Cada detalle, hasta el más insignificante, había sido pensado. Quien subía a la azotea del palacio descubría el rasgo que más iba a sorprender a la Barcelona de finales del siglo XIX. Las chimeneas. 20 chimeneas y respiraderos de ventilación transformados en esculturas. Algunos cubiertos de mosaicos de cerámica troceada, otros revestidos de mármol, otros pintados con pigmentos minerales, cada uno con una forma distinta, cada uno con una personalidad propia, como si una procesión de criaturas fantásticas hubiera escogido aquella terraza para reunirse bajo el sol mediterráneo. Era la primera vez que Gaudí utilizaba a gran escala una técnica que iba a marcar su obra posterior. El trencadís, el revestimiento mediante fragmentos cerámicos rotos y recompuestos en mosaico irregular. Aquella técnica, hoy estudiada en todas las escuelas de arte, nació en parte de una necesidad muy práctica. Los azulejos enteros eran caros, los fragmentos rotos costaban mucho menos. Gaudí, con su talento natural para extraer belleza de la economía, convirtió el aprovechamiento de restos en un lenguaje plástico de primer orden. Mientras los albañiles colocaban aquellos mosaicos bajo el sol del Raval, en el interior del palacio el arquitecto vivía prácticamente instalado. Llegaba al amanecer, recorría las plantas, daba instrucciones, modificaba lo que había aprobado el día anterior. Exigía que un muro se rehiciera entero si descubría que no respondía a su idea. Los obreros lo respetaban y lo temían a partes iguales. Cuentan que en una ocasión, descontento con el acabado de un capitel, mandó destruir un fragmento de columna y rehacerlo desde el principio. El sobrestante, con voz cautelosa, le recordó el coste de aquella decisión. Gaudí lo miró sin alterarse y respondió que el coste mayor sería el remordimiento de haber dejado una obra imperfecta. Aquel modo de trabajar no se basaba en planos detallados al estilo académico. Gaudí desconfiaba de los dibujos planos. Sostenía que un edificio se piensa en 3 dimensiones, no en 2, y que reducirlo al papel equivale a empobrecerlo. Por eso prefería trabajar con maquetas a gran escala, con modelos de yeso, con piezas de madera que podía manipular, modificar, romper y volver a montar. Esta forma de proyectar, que escandalizaba a sus contemporáneos, exigía una confianza ilimitada por parte del cliente. Güell se la otorgó sin reservas. En aquellas circunstancias, las cuentas del administrador se descontrolaban inevitablemente, pero el resultado justificaba el desorden contable. Cuando el palacio se terminó, en 1890, Barcelona entera comprendió que algo había cambiado. Los enemigos no faltaron. Los críticos más tradicionales acusaron al edificio de ser pesado, oscuro, oprimente, demasiado próximo a la arquitectura mudéjar y, por tanto, ajeno al gusto europeo refinado. Otros señalaron que la sobriedad de la fachada contrastaba de modo casi violento con la opulencia del interior, como si la casa quisiera esconderse del mundo. Pero hubo también admiradores. El joven arquitecto Luis Domènech i Montaner,
que años después construiría el Palacio de la Música Catalana, reconoció en privado que Gaudí había abierto una puerta por la que muchos otros tendrían que pasar. Y los encargos comenzaron a llover. Familias industriales, instituciones religiosas, corporaciones obreras, todos querían un Gaudí. El joven enfermizo de Reus, el estudiante mediocre de la escuela superior, el dandy nervioso del Paseo de Gracia, se había convertido en el arquitecto más solicitado de Cataluña. No había cumplido aún los 40 años. Y aunque nadie podía imaginarlo entonces, lo más asombroso de su obra estaba todavía por llegar. En un taller modesto, a las afueras de Barcelona, colgaba del techo una construcción que parecía sacada de una pesadilla geométrica. Cientos de cordeles finos descendían desde una plataforma horizontal y se entrelazaban formando una red compleja. De los nudos pendían pequeños saquitos llenos de perdigones que tiraban hacia el suelo con un peso calculado al gramo. La estructura se balanceaba ligeramente cada vez que alguien abría la puerta. Algunos visitantes que llegaban hasta aquel taller se quedaban mudos. Otros se reían sin disimulo. Un periodista de Barcelona, después de visitar el lugar, escribió que el famoso arquitecto Antoni Gaudí estaba perdiendo el juicio. Llevaba años trabajando con aquellos cordeles, con aquellos saquitos, con aquellos extraños movimientos. Y, sin embargo, Eusebi Güell esperaba con paciencia. Pasaron 2 años, pasaron 5, pasaron 10, y aún no se había levantado ni un solo muro. El encargo había llegado a finales de la última década del siglo XIX. Güell había decidido trasladar sus fábricas textiles desde el barrio barcelonés de Sants hasta unos terrenos rurales situados en Santa Coloma de Cervelló, a unos 20 kilómetros al sur de la capital catalana. Era una decisión típica de aquella generación de industriales paternalistas que dominaban Cataluña a finales del 800. Sacar a los obreros del entorno corrupto de la ciudad, donde acechaban las tabernas, las casas de mala fama y los agitadores políticos, y construirles una colonia ejemplar donde tuvieran fábrica, vivienda, escuela, dispensario, casino, teatro y, por supuesto, iglesia. La idea no era exclusiva de Güell. Existían precedentes ingleses como Bournville o Port Sunlight, donde los magnates industriales habían levantado pequeños paraísos sociales en torno a sus fábricas. Pero la colonia que Güell concibió en Cataluña debía superar a todos los modelos previos en ambición espiritual y estética. A Gaudí le correspondió la pieza más importante del conjunto, la iglesia parroquial que iba a coronar la colonia. Cuando recibió el encargo, hacia 1898, el arquitecto tenía ya 46 años. Se encontraba en plena madurez creativa y empezaba a sentir la urgencia íntima de poner a prueba las teorías que llevaba años madurando en silencio. La iglesia de la colonia Güell se convirtió, por voluntad de su autor, en algo que iba mucho más allá de un encargo religioso. Fue, sobre todo, un laboratorio, un campo de experimentación donde Gaudí podía ensayar libremente, sin las prisas de un cliente impaciente, las soluciones estructurales más audaces que jamás se hubieran intentado en la arquitectura europea. El problema que llevaba años obsesionándolo era de naturaleza casi filosófica. Las grandes catedrales góticas, que él admiraba sinceramente, dependían de un complicado sistema de arbotantes exteriores, esas piezas oblicuas de piedra que se apoyan contra los muros para contrarrestar el empuje de las bóvedas interiores. Gaudí consideraba que aquellos arbotantes eran, literalmente, muletas. Confesó en más de una ocasión que la catedral gótica era un edificio enfermo, un lisiado al que había que sostener con apoyos externos para que no se desplomara. Él soñaba con un templo capaz de mantenerse en pie por sí mismo, sin muletas, sin arbotantes, sin contrafuertes añadidos. Un templo en el que cada elemento estructural cumpliera, al mismo tiempo, una función portante y una función expresiva. La solución, intuida tras años de observación de la naturaleza, estaba en las cadenas. Si se cuelga una cadena por sus 2 extremos, su propio peso la hace adoptar una curva matemática llamada catenaria. Esa curva, invertida y solidificada, se convierte en el arco más eficiente que existe, capaz de soportar enormes cargas sin necesidad de refuerzos laterales. Gaudí lo sabía. Lo había leído, pero quería más. Quería diseñar un edificio entero, con todos sus muros, todas sus columnas,
todas sus bóvedas, basado en aquel principio. Y para hacerlo, en una época en la que no existían los ordenadores ni los programas de cálculo estructural, ideó una técnica que ningún ingeniero anterior había imaginado. La gran maqueta colgante del taller de Santa Coloma no era una excentricidad, era una calculadora física tridimensional. Gaudí dibujaba sobre un plano la planta de la iglesia con sus columnas y muros. Después, en el techo del taller, fijaba una réplica horizontal de aquella planta a escala reducida. De cada punto donde debía haber una columna colgaba cordeles que correspondían a la altura proyectada. De cada cordel pendían los saquitos de perdigones cuyo peso correspondía proporcionalmente a la carga que la columna real debería soportar. La gravedad hacía el resto. Los cordeles adoptaban automáticamente las curvas catenarias más eficientes. El conjunto formaba una red invertida del edificio futuro, donde cada elemento se había orientado exactamente en la dirección de mínima resistencia. Cuando Gaudí fotografiaba aquella maqueta y giraba la imagen 180 grados, obtenía el plano definitivo de la iglesia. Cada inclinación, cada ángulo, cada bóveda quedaba calculado sin un solo papel garabateado con fórmulas. El método era tan revolucionario que tardó décadas en ser plenamente comprendido. Hubo que esperar a la aparición de los ordenadores en la segunda mitad del siglo XX para que los ingenieros pudieran verificar matemáticamente la precisión de aquellas curvas calculadas con cordeles y perdigones. Cuando lo hicieron, comprobaron con asombro que los resultados eran impecables. Aquel hombre, sin más herramientas que la gravedad y la paciencia, había anticipado en 70 años los cálculos más sofisticados de la ingeniería moderna. Mientras tanto, en el taller, los años pasaban. Well envejecía. Los obreros se sustituían unos a otros. Algunos colaboradores del arquitecto perdieron la paciencia y se marcharon. Otros llegaron en su lugar. Pero la maqueta seguía allí, colgada del techo, modificándose una y otra vez. Gaudí añadía un cordel, quitaba otro, cambiaba el peso de un saquito, observaba el resultado. Para los visitantes que ignoraban el propósito de aquel trabajo, la escena resultaba inquietante. Para quienes empezaban a comprenderlo, era el espectáculo más fascinante que la arquitectura europea estaba ofreciendo en aquel momento. Las obras de la iglesia comenzaron por fin en 1908, y aquí llegó la parte amarga de la historia. Los recursos económicos de Well, antaño aparentemente infinitos, empezaron a flaquear. La crisis textil afectaba a sus fábricas. Las inversiones en otros proyectos no daban los rendimientos esperados. La construcción avanzaba más lentamente de lo previsto. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y aunque España se mantuvo neutral, el conflicto trastornó la economía catalana hasta hacer imposible continuar. Las obras se suspendieron. Para entonces se había completado únicamente la cripta, esa estructura semienterrada que Gaudí había concebido como base de un templo mucho más alto. Aquella cripta inacabada, con sus columnas inclinadas de basalto que parecen árboles fosilizados, con sus bóvedas tabicadas que se abren como ramas frondosas, con sus bancos de madera retorcida que el propio arquitecto diseñó hueso a hueso, se convirtió en la pieza más experimental y más conmovedora del Gaudí maduro. La crítica posterior la considera, sin exageración, el laboratorio donde se gestó toda la Sagrada Familia. Cada solución constructiva, cada principio formal, cada idea sobre la integración del edificio con el paisaje aparece allí enunciada por primera vez. Pero Well murió en 1918 sin ver la iglesia coronada. Gaudí siguió visitando la cripta hasta el final de sus días, sentándose a veces durante horas en uno de aquellos bancos retorcidos, en silencio, mirando las paredes que él mismo había levantado. Tal vez supiera ya que aquella obra inconclusa iba a quedar como una promesa rota, como una pregunta sin respuesta, como una intuición demasiado avanzada para el siglo en que había sido concebida. La sala olía a flores marchitas. Antoni Gaudí, con poco más de 30 años, vestido con un traje gris de buena hechura y los guantes claros que solía llevar en aquellos años, contempló durante un largo instante a la mujer sentada frente a él. Se llamaba Pepeta Moreu. Era maestra en una cooperativa obrera de tejedores de Mataró, y había sido durante años el único nombre femenino al que el arquitecto se permitía pensar en privado.
Anthony se había armado de valor durante semanas. Había ensayado las palabras en voz baja, caminando por el Paseo de Gracia. Había escogido el momento, el lugar, incluso el modo. Cuando por fin pronunció la propuesta, con la voz quebrada por una timidez que jamás había mostrado ante ningún cliente, Pepeta lo miró con una mezcla de afecto y de pesadumbre. Levantó la mano izquierda y le mostró un pequeño anillo dorado. Estaba ya prometida con otro hombre, un comerciante de maderas que había tenido la sensatez de hablar antes. Aquella tarde, sin que nadie lo presenciara, terminó la vida sentimental de Antoni Gaudí. La cadena de pérdidas había empezado mucho antes, cuando aún era casi un niño. Su hermano mayor, Francesc, el joven brillante destinado a ser médico, murió en julio de 1876, apenas un mes después de obtener el título de doctor. Tenía 25 años. Sucumbió a una enfermedad rápida, probablemente una infección, sin que los conocimientos médicos de la época pudieran hacer nada. La pérdida fue devastadora para la familia. Apenas 2 meses más tarde, en septiembre del mismo año, la madre, Antonia Cornet, falleció también, agotada por el dolor y por las enfermedades que llevaba años combatiendo. Y antes de que terminara aquella década terrible, una hermana de Antoni murió poco después de dar a luz a una niña. La pequeña, llamada Rosa, quedó al cuidado de Antoni y de su padre anciano, que pronto se trasladaría a Barcelona para acompañar al hijo superviviente. Aquella niña, Rosa Egea Gaudí, fue durante años el único lazo familiar que le quedaba al arquitecto. Vivió con él en distintas casas, primero en el casco antiguo, después en el domicilio que Antoni alquiló en el Ensanche, y finalmente en la casita rosada del parque que ambos compartirían a comienzos del nuevo siglo. Pero Rosa creció con una herida que ni los cuidados de su tío ni la presencia silenciosa de su abuelo pudieron cerrar. Era una mujer melancólica, inestable, propensa a la tristeza prolongada. Y a partir de cierto momento, encontró consuelo en el alcohol. Antoni la sacaba de tabernas mal afamadas. La buscaba por las callejuelas del Raval cuando desaparecía durante días. Le suplicaba que cuidara su salud. Pero la enfermedad fue avanzando con la lentitud implacable de los males que se alimentan a sí mismos. Rosa murió en 1912, a los 36 años. Antoni tenía 60 y se quedó solo. Su padre había fallecido años antes. Era el último Gaudí Cornet sobre la tierra. La cadena de desapariciones explica, en parte, lo que ocurrió con su carácter durante aquellas décadas. El joven elegante de la casa Vicens, el dandy que paseaba en carruaje propio por la Rambla, el contertulio ingenioso que frecuentaba el Café Pelayo, fue desapareciendo poco a poco. En su lugar apareció un hombre cada vez más callado, cada vez más concentrado en el trabajo, cada vez más distante de cualquier vínculo social que no fuera estrictamente profesional. Los amigos antiguos comentaban que ya no era el mismo. Algunos lo atribuían a la edad. Otros, más perspicaces, comprendían que la edad no explica el cambio de un hombre, lo explica el dolor. Las versiones sobre su voto de celibato proliferaron en los círculos barceloneses. Hubo quien sostuvo que en su juventud había rechazado a una novia provinciana porque la sorprendió charlando demasiado afablemente con un amigo en un compartimento de tren, y que aquel arrebato de celos había marcado para siempre su desconfianza hacia las mujeres. Otros aseguraron que había llegado a enamorarse de una joven norteamericana de paso por Barcelona, una visitante misteriosa de cabellos rubios y modales libres, que después regresó a su país sin dejar dirección. Una tercera versión, más conmovedora, hablaba de una muchacha que en el último momento, cuando él ya se había decidido a hablar, anunció que ingresaría en un convento de clausura. Probablemente todas aquellas historias contienen alguna chispa de verdad y muchas exageraciones. Lo único cierto, lo único documentado, es el episodio de Pepeta Moreu y la decisión que tomó Antoni después de aquel encuentro. Renunció. No de un modo dramático, sin gestos teatrales, sin proclamaciones públicas. Simplemente comenzó a comportarse como si las mujeres no existieran. Dejó de frecuentar los salones donde podía encontrarlas. Dejó de aceptar invitaciones a fiestas. Dedicó sus horas libres, primero, al trabajo, después, a la oración, después,
a las largas caminatas hasta el monasterio de Montserrat, esa montaña sagrada de roca recortada que se eleva al noroeste de Barcelona y que él consideraba la forma más bella que la naturaleza había producido sobre la tierra catalana. Fue allí, en Montserrat, donde se produjo el cambio decisivo. Hacia el cambio del siglo, Gaudí se sumió en una crisis espiritual que dejó huella en quienes lo trataban. Después de asistir a una de las misas cantadas por los monjes benedictinos, salió al exterior y se quedó largo rato inmóvil ante el paisaje. Algunos testigos afirmaron que parecía petrificado, otros que lloraba sin lágrimas. Aquella experiencia, sea lo que fuera, lo dejó enfermo durante semanas. Cayó en una postración tan profunda que algunos temieron por su vida. Cuando se recuperó, había decidido algo. A partir de ese momento, se sometería a un ayuno cuaresmal cada año, dedicaría sus tardes a la oración, asistiría a misa diaria y, sobre todo, no aceptaría ningún encargo profano sin haberlo consultado antes con su conciencia religiosa. El cambio físico fue paralelo al cambio interior. El hombre que durante años se había vestido con trajes a medida, que había encargado guantes a las mejores guanterías de la ciudad, que había llevado bastón con empuñadura de plata, empezó a descuidar su aspecto de un modo que escandalizaba a los conocidos. Sus trajes envejecían sin ser sustituidos. Los cuellos de las camisas se ajaban, los zapatos perdían la forma. Bajo el chaleco, la ropa interior se sujetaba a veces con imperdibles. Y la dieta, que en otra época había incluido los placeres mediterráneos de un hombre acomodado, se redujo a lo elemental. Hojas de lechuga remojadas en leche, un puñado de almendras, un trozo de pan. Comía de pie, sin sentarse a la mesa, leyendo al mismo tiempo algún libro de espiritualidad. Sus colaboradores recordaban que en los días de ayuno apenas se podía mantener en pie, y que se aferraba a las paredes del andamio cuando subía a inspeccionar las obras. Para los que solo veían el exterior, aquel hombre se había convertido en un ser estrafalario, casi en un mendigo. Para quienes lo conocían por dentro, había hecho algo más profundo. Había transformado el dolor en disciplina, la cadena de pérdidas familiares, la negativa de Pepeta, la soledad creciente. Todo ello se había transmutado en una entrega absoluta a un único propósito. Y aquel propósito, al que iba a dedicar las 4 décadas finales de su vida, lo estaba esperando en otro punto de Barcelona, donde unas pocas piedras seguían el abogado. Pidió la palabra con un tono de fría cortesía. El juzgado de primera instancia de Barcelona se encontraba aquella mañana de 1916 particularmente lleno, no por la importancia jurídica del asunto, sino por la notoriedad de las partes. Frente al tribunal, vestido con su traje gastado y los guantes ya sin lustre, se hallaba el arquitecto Antoni Gaudí. Enfrente, su antiguo cliente Pere Milà i Camps, propietario del edificio más comentado de la ciudad. El abogado del arquitecto expuso los hechos con voz pausada. Su defendido había completado, años atrás, una obra extraordinaria en el cruce del Paseo de Gracia con la calle de Provenza. Una vivienda colectiva que había revolucionado la arquitectura barcelonesa y atraído la atención de toda Europa. Sin embargo, el cliente se negaba a abonar los honorarios pactados, alegando que los costes habían superado todo lo previsto. El arquitecto reclamaba 105.000 pesetas, una suma considerable. El tribunal, tras escuchar a ambas partes, dictó sentencia a favor de Gaudí. Pere Milà tuvo que pagar. Pero antes de salir de la sala, el arquitecto pronunció en voz baja una frase que quienes la escucharon nunca olvidaron. Aquel dinero, dijo, no era para él, era para su verdadero cliente. Para entender cómo se había llegado a aquel litigio absurdo entre el arquitecto más famoso de Cataluña y uno de los industriales más prósperos del ensanche barcelonés, hay que retroceder a los primeros años del nuevo siglo, cuando 2 encargos consecutivos llevaron a Gaudí a las cumbres del modernismo catalán. El primero, en 1904, le llegó del fabricante textil Josep Batlló i Casanovas, propietario de un edificio existente en el Paseo de Gracia. Batlló quería derribarlo y construir uno nuevo, pero el arquitecto, después de inspeccionar la estructura, propuso algo distinto.
conservar el armazón y transformarlo por completo desde el revestimiento. El resultado fue un edificio que la propia Barcelona tardó años en comprender. La Casa Batlló se elevó como una alucinación de piedra y cerámica en mitad de la célebre manzana de la discordia, esa manzana donde tres arquitectos del modernismo, Domènech, Puig i Cadafalch y el propio Gaudí, habían levantado sus obras casi una junto a otra. La fachada de la Casa Batlló es un poema construido sobre una leyenda. Para los vecinos de l'Eixample, la lectura simbólica resultó evidente desde el primer momento. La cubierta ondulada y escamada de la coronación representa el lomo de un dragón. El torreón rematado por una cruz tetradimensional es la lanza clavada del caballero. Las columnas óseas de los balcones inferiores recuerdan huesos humanos. Los antepechos superiores, con su forma de antifaz, evocan los cráneos de las víctimas devoradas por la bestia. La leyenda representada es la de San Jorge, patrón de Cataluña, traspasando al dragón para salvar a la princesa. Una elección nada inocente. En un momento en el que el catalanismo cultural y político crecía en Barcelona, levantar una fachada con la iconografía del santo patrón regional equivalía a una declaración silenciosa pero clara. Gaudí trabajó la Casa Batlló como un escultor trabaja una figura. Cada balcón fue moldeado individualmente. Cada azulejo del trencadís fue colocado bajo su supervisión directa, con una técnica que ya había ensayado en obras anteriores, pero que aquí alcanzó una luminosidad nueva. El propio arquitecto bajaba al Paseo de Gracia y dirigía desde la calle a los operarios subidos a los andamios. «Más a la izquierda. No, más arriba. Cambiad ese fragmento amarillo por uno verde». La gente que pasaba por la acera contraria se detenía a mirar la escena con incredulidad. Aquel hombre canoso y mal vestido, gesticulando con el bastón, parecía un loco. Pero el resultado, cuando se retiraron los andamios en 1906, dejó muda a la Barcelona burguesa. El siguiente encargo llegó casi de inmediato. Pere Milà i Camps, hombre influyente de l'Eixample y casado con una viuda muy rica llamada Roser Segimon, decidió que su nuevo edificio de viviendas debía superar a la Casa Batlló en ambición. Gaudí aceptó, pero esta vez se encontró ante un solar mucho más complicado, en el chaflán del Paseo de Gracia con la calle de Provenza, una de esas esquinas que los planos del ingeniero Cerdá habían diseñado con un ángulo achaflanado característico del ensanche. Cualquier otro arquitecto habría resuelto la pieza con una arista vertical pronunciada. Gaudí hizo lo contrario. Suprimió toda arista y diseñó una fachada continua que parecía haber sido modelada por el viento del mar. La Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera por su aspecto de cantera, se inauguró parcialmente hacia 1910. La fachada ondulante, sin una sola línea recta, sembró la perplejidad. Algunos vecinos del Paseo de Gracia se reían en voz alta al pasar. Otros se cruzaban a la acera de enfrente para no caminar bajo aquellos balcones que parecían algas marinas petrificadas. Los caricaturistas locales rivalizaban en encontrarle apodos burlescos: el nido de avispas, el garaje para dirigibles, el recuerdo de un terremoto, el hangar del fin del mundo. Hubo padres que prohibieron a sus hijos detenerse ante el edificio, como si la mera contemplación de aquellas formas pudiera resultar inmoral. Pero detrás de la audacia estética se escondía una de las hazañas de ingeniería más asombrosas de su tiempo. El edificio carecía por completo de muros de carga. Toda la estructura descansaba sobre columnas y vigas metálicas, lo que permitía organizar el interior con una flexibilidad insólita. Gaudí inventó allí, sin ponerle nombre, lo que el siglo XX llamaría planta libre. Una idea que años después Le Corbusier convertiría en uno de sus principios fundamentales. Diseñó también una rampa interior pensada para que los propietarios pudieran subir hasta sus viviendas en automóvil, una innovación adelantada en décadas a las costumbres habituales. Las autoridades vetaron aquella rampa, pero la idea quedó transformada en lo que se considera el primer aparcamiento subterráneo de un edificio residencial en Europa. Los conflictos con el ayuntamiento fueron continuos. Una de las columnas del chaflán invadía la línea oficial de la acera. La altura del edificio superaba lo permitido por las ordenanzas municipales. El cuerpo central excedía la profundidad reglamentaria del solar.
Cada infracción se traducía en multas que disparaban el presupuesto. Gaudí, lejos de plegarse, defendió cada decisión con la obstinación de quien sabe que la posteridad le dará la razón. Cuando un concejal sugirió que cortara la columna conflictiva para respetar la línea oficial, el arquitecto respondió con una sentencia que recorrió la ciudad. «Si cortan la columna», dijo, «colocaré encima una placa que indique en qué fecha y por orden de qué ayuntamiento ha sido mutilado este edificio». La columna no se cortó. Roser Segimon, esposa de Milá, fue siempre hostil a la obra. Detestaba las formas onduladas, los herrajes vegetales, los techos modelados como olas. Cuentan que un día Gaudí propuso coronar el edificio con una gran imagen de la Virgen del Rosario y 2 arcángeles. La negativa fue tajante. Aquel mismo verano, en 1909, había estallado la Semana Trágica de Barcelona, con incendios de iglesias y conventos en todo el casco antiguo. Los Milá, alarmados, no querían convertir su edificio en blanco religioso. La estatua no se colocó. Y para Gaudí, herido en lo más íntimo de su fe, aquel rechazo marcó el final del encargo en términos espirituales. A partir de entonces, no tomaría jamás otro proyecto civil. Se retiraría del mundo burgués para entregarse, sin reservas, a la única obra que le importaba realmente. La sentencia judicial que cerró el pleito le entregó las 105.000 pesetas reclamadas. Gaudí cobró el cheque y, sin demora, lo donó íntegramente a una comunidad religiosa, según unas fuentes, a un convento de monjas y, según otras, a la Compañía de Jesús. Ni una peseta para sí mismo, ni una peseta para mejorar su vestuario o su dieta. Aquel dinero, arrancado por los tribunales a un cliente reticente, fue la última gran aportación financiera personal del arquitecto a la obra que ya entonces le devoraba el alma. La escena dejó atónitos a los obreros. El arquitecto, vestido con su habitual traje gastado, se acercó al grupo con un gesto serio y les explicó lo que esperaba de ellos. Debían quitarse los pantalones, uno por uno, y sentarse desnudos sobre el cemento todavía fresco que se acababa de extender en una larga superficie sinuosa. Los hombres se miraron entre sí, sin atreverse a creer lo que oían. Pero Gaudí insistió, con esa firmeza tranquila que no admitía discusión. Quería el molde exacto del cuerpo humano sobre el respaldo y el asiento. Quería capturar la curva precisa de la columna vertebral al apoyarse, la inclinación natural de los muslos, el modo en que las nalgas se acomodan sobre una superficie. No buscaba un banco bonito, buscaba un banco que abrazara al cuerpo. Cuando los obreros, ya vencida la vergüenza inicial, se levantaron del cemento todavía blando, el arquitecto contempló las huellas con una sonrisa apenas perceptible. Aquellos moldes humanos iban a convertirse en el banco más comentado del mundo. La historia del Parc Güell había comenzado años antes, cuando Eusebi Güell adquirió en 1899 un extenso terreno conocido como la Montaña Pelada, situado en las afueras del entonces municipio independiente de Gracia. El nombre no era halagador. Aquella colina pedregosa, expuesta a los vientos, salpicada de pinos retorcidos y poco más, debía su apodo precisamente a la escasez de vegetación. Pero Güell, fiel a su costumbre de soñar a lo grande, no compró aquel paraje para construir una mansión. Lo compró para fundar una ciudad jardín, al estilo de las que el reformador británico Ebenezer Howard había teorizado pocos años antes, en 1898, con su famoso libro sobre la ciudad jardín del mañana. La idea era ambiciosa y profundamente moderna para la Cataluña de aquel momento. Construir una urbanización privada de 62 parcelas distribuidas alrededor de una gran zona común ajardinada. Cada parcela vendría delimitada por sus propios senderos, sus muros bajos, su acceso individual. En el centro se desplegarían los servicios colectivos, una plaza para reuniones, un mercado cubierto, una capilla, un sistema sofisticado de aguas, todo concebido para convertir aquel rincón de Barcelona en un microcosmos burgués donde las familias acomodadas pudieran vivir en armonía con la naturaleza, lejos del humo de las fábricas y de las epidemias de cólera que aún azotaban el casco antiguo. La intención era vender las parcelas a clientes selectos y construir las viviendas bajo la dirección estética de un único arquitecto, Gaudí, naturalmente. El proyecto fracasó comercialmente desde el principio. De las 62 parcelas previstas, se vendieron únicamente 2.
Una la adquirió un abogado amigo de la familia Güell. Otra fue comprada por el propio Gaudí, en parte como gesto de apoyo a su mecenas, en parte porque sabía que de aquel modo conservaría una vivienda cerca de la zona donde trabajaría durante años. Las razones del fracaso comercial fueron variadas. La distancia con el centro era excesiva para la época. Los accesos resultaban incómodos. La burguesía barcelonesa, conservadora en sus gustos residenciales, prefería los pisos del ensanche con todas sus comodidades urbanas a las parcelas aisladas en una colina ventosa. Y, sobre todo, las formas arquitectónicas que se ofrecían, esas curvas onduladas, esos pabellones de cuento de hadas con tejados como tortas, intimidaban a los compradores potenciales en lugar de seducirlos. Pero allí, donde el negocio inmobiliario se hundía, la imaginación artística de Gaudí encontró una libertad que ningún otro encargo le había concedido jamás. Se le había encomendado urbanizar toda la zona común, diseñar la plaza superior, construir los pabellones de entrada, organizar los caminos, levantar los viaductos que comunicaban las distintas cotas del terreno. Era, en la práctica, un encargo paisajístico de proporciones titánicas. Y el arquitecto, en lugar de imponer formas geométricas al accidente del terreno, decidió hacer lo contrario. Adaptar la arquitectura al relieve, disimular los muros como si fueran continuación de las rocas, convertir los pilares en árboles, hacer que los viaductos parecieran fenómenos naturales. El Parc Güell se desplegó así como una declaración estética sin precedentes. Los viaductos, sostenidos por columnas inclinadas de piedra basta, semejan dólmenes prehistóricos. Las galerías cubiertas, con sus bóvedas que se inclinan hacia adelante como si soportaran un viento perpetuo, recuerdan más a una formación geológica que a una obra humana. La sala hipóstila, ese gran espacio cubierto que iba a servir de mercado para los habitantes de la futura ciudad-jardín, descansa sobre 86 columnas dóricas reinventadas por Gaudí, ligeramente inclinadas, huecas en su interior, donde se ocultan los conductos del sistema de drenaje. Porque en aquel parque, cada elemento estético cumple también una función práctica. El agua de lluvia que cae sobre la plaza superior se filtra entre los pavimentos, desciende por el interior hueco de las columnas y desemboca en un depósito subterráneo de capacidad considerable. El célebre dragón mosaico que vigila la escalinata de entrada, esa criatura de colores chillones que se ha convertido en uno de los iconos turísticos de Barcelona, es en realidad la boquilla decorativa del sistema de evacuación. Y, por encima de todo, el banco. El gran banco ondulante que recorre todo el perímetro de la plaza superior. Ese serpenteo de 110 metros de longitud cubierto de trencadís multicolor que se ha convertido en la imagen popular del parque. Gaudí lo concibió no solo como mobiliario urbano, sino como obra escultórica colectiva, y para diseñarlo recurrió a la anécdota memorable con la que se abrió esta parte. Aquellos moldes humanos arrancados con cemento fresco fueron el origen de una pieza que la historiografía considera el primer ejemplo serio de aplicación ergonómica en la arquitectura europea. El cuerpo humano, no el dibujo abstracto, dictó la forma final, y aquel banco se acoge a quien se sienta con una precisión que sigue sorprendiendo a los visitantes más de 100 años después. Mientras las obras avanzaban, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué movía realmente a Gaudí? Porque las parcelas no se vendían, porque la inversión de Güell se hundía sin remedio, porque cualquier arquitecto sensato habría reducido su esfuerzo al mínimo indispensable, esperando a que el proyecto se cancelara oficialmente. Y, sin embargo, Gaudí trabajaba con la misma intensidad febril que dedicaba a sus encargos más prestigiosos. Pasaba horas eligiendo los fragmentos de cerámica del trencadís. Discutía con los obreros sobre el ángulo exacto de una columna. Modificaba sobre la marcha el trazado de un sendero porque un pino le había sugerido un giro distinto. La respuesta llegó con el tiempo, cuando todo el mundo comprendió que aquel proyecto no le interesaba a Gaudí como negocio inmobiliario, le interesaba como ejercicio espiritual. El parque era, para él, una declaración sobre Cataluña, sobre el paisaje catalán, sobre la posibilidad de habitar la naturaleza sin destruirla. Cada piedra recogida del propio terreno, cada planta autóctona conservada en su lugar, cada vista enmarcada hacia el Mediterráneo, formaba parte de una misma idea. Que la arquitectura no debe imponerse al lugar, sino emerger de él como una prolongación de su carácter.
En 1906, mientras las obras seguían avanzando, Gaudí se trasladó a vivir a la única casa habitable que se había construido en la urbanización. Una casa rosada de modesto tamaño que un colaborador del arquitecto, Francesc Berenguer, había diseñado años antes con destino a la venta. Como nadie la había comprado, Gaudí la adquirió y se instaló allí con su padre anciano, ya muy debilitado, y con su sobrina Rosa. Permaneció en esa casa durante casi 20 años. Allí compuso buena parte de los planos definitivos de la Sagrada Familia. Allí leyó interminables tratados de teología. Allí recibió a los pocos amigos que aún conservaba en su retirada vida personal. Y allí enterró, en silencio, a su padre primero y a su sobrina después. El Parc Güell se transfirió al Ayuntamiento de Barcelona en 1922, ya como espacio público. Lo que había nacido como negocio fallido se convirtió, sin pretenderlo, en uno de los regalos más generosos que Cataluña haya recibido jamás de un arquitecto. Aquella mañana de 1883, un hombre se acercó precipitadamente al solar donde apenas asomaban los cimientos de un futuro templo en el barrio del Ensanche Oriental. Tenía el rostro pálido, los ojos brillantes, y caminaba con la prisa de quien lleva varias noches sin dormir. Se llamaba Josep María Bocabella i Verdaguer. Era librero, fundador de una asociación devota dedicada a San José y promotor de un sueño que aún parecía imposible: levantar en Barcelona un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, financiado exclusivamente con las limosnas de los fieles. Bocabella había soñado durante meses con una figura sobrenatural que le anunciaba quién sería el arquitecto destinado a continuar las obras tras la marcha del primer responsable, Francesc de Paula del Villar. La imagen recurrente del sueño mostraba a un hombre joven, alto, de ojos azules muy claros, intensamente luminosos. Cuando Bocabella vio por primera vez a Antoni Gaudí en el solar, recién designado por la Junta Constructora, se quedó paralizado. «Esos ojos», susurró, «esos ojos los he visto en sueños». Gaudí tenía entonces 31 años. Era un arquitecto joven, ambicioso, con una clientela en expansión y un porvenir que cualquiera habría calificado de brillante. El templo de la Sagrada Familia, en aquel momento, no parecía destinado a convertirse en su obsesión absoluta. Había sido concebido por Bocabella como una iglesia parroquial de estilo neogótico, financiada por suscripción popular, y el primer arquitecto, Francesc del Villar, había trazado un proyecto convencional. Tras un desacuerdo con la Junta sobre la elección de los materiales, Villar dimitió. La Junta buscó un sustituto, y por mediación de un consejero llamado Joan Martorell, recayó la responsabilidad en aquel joven de ojos azules que había despuntado con el escaparate de París y con los primeros encargos de Eusebi Güell. Durante los primeros años, Gaudí mantuvo el esquema neogótico inicial. Construyó la cripta siguiendo en buena parte los planos heredados, aunque introdujo ya sutiles modificaciones en las claves de bóveda y en los capiteles. Pero a partir de 1891, cuando se inició la elevación de la fachada del Nacimiento, comenzó a desviarse cada vez más del proyecto original. Las torres dejaron de ser cuadradas y se convirtieron en agujas parabólicas. Las superficies se cubrieron de elementos vegetales y zoológicos. La piedra empezó a comportarse como un organismo en crecimiento. El templo, que había nacido como una iglesia más entre las muchas que entonces se construían en Barcelona, se transformaba lentamente en algo sin precedentes en la historia de la arquitectura cristiana. La concepción que Gaudí desarrolló a lo largo de los años posteriores resulta abrumadora en su ambición. 3 fachadas monumentales. La del Nacimiento, orientada al este, dedicada al gozo del alumbramiento de Cristo. La de la Pasión, orientada al oeste, dedicada al sufrimiento de la crucifixión. La de la Gloria, orientada al sur, dedicada a la resurrección y al juicio final. Sobre el conjunto debían elevarse 18 torres, 12 torres consagradas a los 12 apóstoles, distribuidas en grupos de 4 sobre cada fachada, 4 torres dedicadas a los 4 evangelistas, situadas alrededor del crucero, una torre dedicada a la Virgen María, ligeramente menor. Y finalmente, la gran torre central, dedicada a Jesucristo, que debía alcanzar los 172 metros y medio de altura, ligeramente por debajo de los 177 metros que culminan la montaña de Montjuïc. Era una decisión deliberada.
Gaudí no quería que su obra superara nunca en altura a la obra de Dios, esa montaña que para él representaba el modelo supremo de la arquitectura natural. La aritmética del proyecto resulta vertiginosa. La superficie cubierta proyectada superaba los 4.500 metros cuadrados. La capacidad pretendía albergar a más de 9.000 fieles. El presupuesto necesario, calculado en términos de la economía del momento, era simplemente impagable para una obra que dependía exclusivamente de donativos individuales. Cualquier ingeniero práctico habría declarado el proyecto inviable. Pero Gaudí no era un ingeniero práctico. Era un creyente que había encontrado el lenguaje arquitectónico capaz de traducir su fe. Durante los años siguientes desarrolló soluciones técnicas que asombran todavía hoy a los especialistas. Las columnas inclinadas, basadas en estudios geométricos sobre paraboloides hiperbólicos y helicoides. Las bóvedas hiperboloides perforadas por óculos que dejan entrar la luz como si el firmamento se filtrara por las copas de un bosque. Las torres rematadas por pináculos cubiertos de mosaico veneciano y cerámica vidriada, brillando bajo el sol mediterráneo como ramos de espigas, frutos y flores. Cada uno de aquellos elementos tenía un significado teológico preciso. Las espigas representaban el pan eucarístico, los racimos, el vino consagrado. Los pináculos coronados por la cruz tetradimensional señalaban el camino ascendente hacia Dios. Mientras tanto, una pregunta había comenzado a flotar entre quienes lo conocían. ¿Por qué un hombre que había alcanzado la cumbre de su profesión, que recibía encargos de las familias más adineradas de Cataluña, que podía haber acumulado fortuna y prestigio internacional, había decidido entregarse en cuerpo y alma a una obra que no vería terminada? ¿Por qué renunciar a todo lo demás? ¿Por qué consumir las 4 últimas décadas de su vida en una construcción que avanzaba con la lentitud exasperante de las catedrales medievales? Algunos lo atribuyeron a su carácter cada vez más excéntrico, otros a un fanatismo religioso que rozaba la enfermedad. Las opiniones se dividían. La respuesta verdadera, sin embargo, fue siempre coherente. Para Gaudí, la Sagrada Familia no era una obra arquitectónica más en la larga lista de sus encargos. Era el sentido de toda su existencia, la razón por la que aquel niño enfermo de Reus había sobrevivido a una infancia que parecía condenada, la explicación del don que sentía haber recibido. Cuando un periodista le preguntó cuándo tenía previsto terminar el templo, el arquitecto respondió con una serenidad que dejó al interrogador sin réplica. Mi cliente no tiene prisa. Aquel cliente, evidentemente, no era Bocabella ni la junta constructora. Era Dios mismo. Aquella concepción del trabajo lo llevó a vivir prácticamente en el solar del templo. A partir de 1925, ya con 73 años cumplidos, abandonó incluso la casa del Parc Güell y se trasladó a un pequeño taller anexo a la cripta. Allí dormía en un catre, comía lo mínimo, recibía a los visitantes y dirigía las obras con una intensidad que sorprendía a sus colaboradores más jóvenes. Tomaba moldes de animales muertos que conseguía en el mercado. Tomaba moldes de seres humanos vivos para las esculturas de la fachada del nacimiento. Pidió permiso al hospital cercano para tomar moldes de cadáveres, con el fin de modelar con exactitud anatómica las figuras del niño Jesús y los inocentes asesinados por orden de Herodes. Trabajaba sin descanso, consciente de que no podría terminar la obra, pero decidido a dejar suficientes modelos, planos y maquetas para que las generaciones futuras pudieran continuar el camino sin desviarse de la idea original. Cuando la fachada del nacimiento alcanzó su altura definitiva y los primeros pináculos se elevaron sobre el horizonte de Barcelona, Gaudí contempló su obra desde la calle con una mezcla de gratitud y melancolía. Había avanzado apenas una porción mínima del conjunto previsto, pero esa porción, sola, ya era una de las realizaciones más asombrosas de la arquitectura moderna. El resto lo continuarían otros. Su tarea, pensaba el arquitecto, no era acabar el templo, era empezarlo de tal manera que nadie pudiera detenerlo después. El cuerpo del anciano yacía sobre la acera del cruce entre la Gran Vía de las Cortes Catalanas y la calle de Bailén. El tranvía número 30, recién incorporado al servicio público de Barcelona, se había detenido unos metros más allá. El conductor descendió temblando y se acercó al herido. Era un viejo delgado, mal vestido, con un traje desgastado y unos zapatos viejos sujetos con cordones improvisados. La camisa estaba sucia.
Los bolsillos contenían apenas un pañuelo doblado, un puñado de avellanas envueltas en un papel arrugado, un ejemplar muy manoseado del Evangelio según San Juan y unos cuantos imperdibles que sujetaban la ropa interior al chaleco. Ni un documento de identidad, ni una tarjeta de visita, ni una sola pista sobre quién era aquel hombre que yacía inconsciente bajo el sol de la tarde. Cuando los transeúntes intentaron parar un taxi para llevarlo al hospital, los conductores rehusaban uno tras otro. Aquel viejo tenía aspecto de mendigo, y nadie quería arriesgarse a transportar a un indigente sin garantías de cobrar la carrera. Era el 7 de junio de 1926. La hora, próxima a las 6 de la tarde. El anciano atropellado, al que 3 taxis habían dado la espalda antes de que un agente de la Guardia Urbana consiguiera por fin que un vehículo aceptara llevarlo, era Antoni Gaudí, el arquitecto más célebre de Cataluña, el constructor de la Sagrada Familia, el hombre cuyas obras estaban transformando Barcelona. Agonizaba en el suelo confundido con un pordiosero. Lo ingresaron en el Hospital de la Santa Cruz, una vieja institución medieval del casco antiguo destinada a la atención de los pobres. Allí lo registraron como desconocido, le aplicaron los cuidados básicos que se daban a los indigentes y lo dejaron en una sala común. Durante las horas siguientes, mientras Gaudí entraba y salía de la conciencia, sus colaboradores comenzaron a buscarlo. El capellán de la Sagrada Familia, Mosén Gil Parés, advirtió que el arquitecto no había aparecido a la hora habitual para su confesión vespertina en la iglesia de San Felipe Neri. El arquitecto cumplía con tal puntualidad aquella rutina que su ausencia resultaba alarmante. Los amigos lo buscaron por la ciudad. Lo encontraron por fin al día siguiente, en una sala del hospital, irreconocible bajo las sábanas. Cuando el capellán quiso trasladarlo a una clínica privada, Gaudí, recobrando momentáneamente la lucidez, se negó con voz débil pero firme. Quería morir entre los pobres. Quería que su última estancia fuera la de aquellos a quienes había servido toda su vida con su arquitectura sagrada. Falleció el 10 de junio de 1926, a las 5 de la tarde, 3 días después del accidente. Tenía 73 años. La noticia, cuando se hizo pública, recorrió Barcelona como un escalofrío. Los periódicos abrieron sus ediciones del día siguiente con titulares de luto. Las campanas de las iglesias doblaron sin que nadie las llamara. Los talleres del modernismo cerraron sus puertas en señal de duelo, y el 12 de junio se celebró un cortejo fúnebre que pasaría a la historia de la ciudad. Decenas de miles de personas siguieron el ataúd desde el Hospital de la Santa Cruz hasta la Sagrada Familia, donde Gaudí fue enterrado en la cripta del templo que había levantado durante 43 años. Los obreros que habían trabajado bajo su dirección formaban un cordón silencioso a lo largo del recorrido. La burguesía catalana, la jerarquía eclesiástica, los políticos de todas las tendencias y los humildes vecinos del Raval caminaban juntos. Pocas veces una ciudad había despedido a un arquitecto con semejante unanimidad. Y sin embargo, ocurrió algo extraño. Pasada la conmoción inicial, Gaudí cayó en un olvido casi total. Durante las 3 décadas siguientes, su nombre fue desapareciendo de las revistas de arquitectura, de los manuales académicos, de las conversaciones de los entendidos. La nueva generación, fascinada por el racionalismo del movimiento moderno, lo consideraba un fósil pintoresco del siglo anterior. Las formas onduladas, los mosaicos polícromos, las torres rematadas por cestos de frutas, todo aquello parecía ajeno al espíritu nuevo de líneas puras y materiales industriales. Algunos críticos llegaron a tacharlo de excéntrico y irrelevante. El propio George Orwell, que pasó por Barcelona durante la Guerra Civil, escribió en sus diarios que la Sagrada Familia era uno de los edificios más feos del mundo, y lamentó que la guerra no la hubiera destruido del todo. La mirada del momento no estaba preparada para entender lo que aquellas piedras decían. Durante la Guerra Civil, en 1936, anarquistas radicales asaltaron el taller anexo a la cripta de la Sagrada Familia. Quemaron archivos, destrozaron maquetas, dispersaron planos. La pérdida fue catastrófica. Muchos de los modelos en yeso a escala que Gaudí había dejado para que sus sucesores pudieran continuar la obra quedaron reducidos a fragmentos. La reconstrucción posterior de aquellas maquetas, realizada pacientemente durante décadas por arquitectos como Francesc de Paula Quintana
e Isidre Puig Boada, permitió rescatar buena parte del proyecto original. Pero la herida nunca se cerró del todo. Algunos críticos posteriores sostendrían que las partes del templo construidas tras la guerra ya no podían pretender una fidelidad absoluta al pensamiento del maestro. La rehabilitación llegó con lentitud. Hacia los años 60 del siglo XX, una nueva generación de arquitectos comenzó a redescubrir a Gaudí. Le Corbusier, el mismo profeta del racionalismo, había declarado años antes que Gaudí era el constructor más grande del siglo XX. Salvador Dalí, con su característica grandilocuencia, lo proclamó precursor del surrealismo. Los manuales empezaron a incluirlo en lugares destacados. Los turistas comenzaron a llegar a Barcelona atraídos por sus obras. En 1984, la UNESCO inscribió varias obras suyas en la lista del Patrimonio Mundial, ampliando posteriormente el reconocimiento hasta incluir 7 creaciones distintas. La Asociación Pro Beatificación de Antoni Gaudí se constituyó en 1992 y en el año 2000 la Santa Sede autorizó la apertura formal del proceso. En el año 2003 comenzó la fase central del estudio en el Vaticano. El 14 de abril del año 2025, el Papa Francisco proclamó venerable a Antoni Gaudí, paso previo a la beatificación que podría llegar coincidiendo con el centenario de su muerte. Lo que durante décadas se había despreciado como excentricidad era ahora reconocido como genialidad. La Sagrada Familia, mientras tanto, seguía elevándose. En febrero del año 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, se culminó la última de las 6 torres centrales, la dedicada a Jesucristo. Con sus 172 metros y medio de altura, la Sagrada Familia se convirtió entonces en la iglesia más alta del mundo. Lo que comenzó como una iglesia parroquial financiada con limosnas se ha convertido en una de las obras arquitectónicas más visitadas del planeta, con millones de personas pasando cada año bajo sus bóvedas hiperboloides para contemplar la luz filtrándose entre las columnas como en un bosque de piedra. Las discusiones sobre si se debe o no terminar el templo continúan. Algunos sostienen que la auténtica fascinación de la obra reside precisamente en su carácter inacabado, en esa sensación de proceso interminable que la ha acompañado durante siglo y medio. Otros piensan, en cambio, que Gaudí dejó instrucciones suficientes para que sus sucesores la completaran fielmente. Y los hay que prefieren no pronunciarse, dejando que sea el tiempo, ese mismo tiempo que tantas veces invocó el arquitecto, quien dicte el veredicto definitivo. Sea cual sea el desenlace, una verdad permanece inalterable. Aquel niño que no debía sobrevivir terminó construyendo el templo más singular del cristianismo contemporáneo y enseñando al mundo entero que la línea curva no era una rareza, sino la firma de Dios sobre la naturaleza. Hasta aquí llega nuestro recorrido por la vida de Antoni Gaudí. Espero que el viaje os haya resultado tan apasionante como lo ha sido para mí preparar esta historia. Si os ha gustado el video, os agradecería enormemente que dejarais vuestro pulgar hacia arriba y os suscribierais al canal para seguir descubriendo juntos las grandes biografías de la cultura universal. Soy Carlos Valverde, y hasta la próxima entrega de Historias de Creadores.